Peligro por el uso de la categoría feminista género. En los últimos años, el término género ha sido popularizado por el feminismo gracias al influjo que este movimiento social ha ganado dentro de la educación y las políticas públicas. Adviértase, por ejemplo, que se ha vuelto frecuente oír que se habla de identidad de género, equidad de género, paridad de género, violencia de género, rol de género, enfoque de género, políticas de género, igualdad de género, policía de género, cuota de género, etc. Además, varias universidades de no poco prestigio ofrecen especialidades y posgrados de estudios de género, y dentro de las instituciones gubernamentales y algunas privadas se promueven cursos de género para sus trabajadores. El género hoy día es una categoría hegemónica en Occidente, pero pocos advierten el peligro que adviene con su uso. Incluso, entre los críticos y detractores del feminismo, aun cuando no están de acuerdo con varias cosas promovidas por el movimiento y rechacen algunas de sus tesis más significativas, varios de ellos suelen aceptar que la categoría género tiene validez nociológica. La palabra género era hasta hace pocas décadas entendida como una noción lógica o taxonómica, pero el feminismo empezó a usarla en un nuevo sentido. La tomó de la sexología, para la cual no significaba sino el sexo, y modificó su semántica tras percibir que ciertos estudios antropológicos habían dado a conocer que algunas características asociadas a lo que entendemos por femenino o masculino variaba de cultura a cultura. Entonces el feminismo, que tomó esto injustificadamente como una prueba de que lo masculino o lo femenino era algo perfectamente modificable por la cultura, se apropió del término para usarlo en una nueva acepción marcadamente influida por la concepción de Simone de Beauvoir acerca de la mujer. La pensadora francesa y amiga íntima de Jean-Paul Sartre expuso en su famosa obra El segundo sexo que en la especie humana las hembras pueden o no convertirse en mujeres según participen de una esencia femenina, la cual no puede precisarse en qué consiste. Esto es lo que ha de entenderse, según explican Osborne y Molina Petit en su trabajo Evolución del concepto género, de aquella famosa frase de Beauvoir que reza: no se nace mujer, se llega a serlo. Sobre ese dictum, como base, los feministas elaboraron un conjunto de teorías acerca de las mujeres, para lo cual la invención de una nueva categoría que permitiera resignificar a la mujer les resultaba útil. La verdad es que cada teórico vino a hacer su propia interpretación de lo dicho por Beauvoir y entenderlo del modo que quiso o le convino. Así, los feministas comenzaron a proponer nuevas teorías que problematizaban el rol de la mujer y las relaciones y funciones que ésta tenía en la sociedad, así como a realizar un conjunto de críticas con las que se pretendía revalorizar y reinterpretar a la mujer. Osborne y Molina Petit dicen en la obra ya mencionada que, abrimos cita, al tiempo que se desarrollan los primeros estudios de género, empieza a complicarse y a problematizarse la misma noción de género, que, en principio, se asumía unívocamente como una construcción cultural de significados y comportamientos sobre el dato biológico del sexo. Una primera fractura se da en el mismo binomio sexo-género, al poner en cuestión el carácter puramente natural del sexo frente a lo construido del género, obviando así las dimensiones históricas e ideológicas que también han construido los cuerpos sexuados y la propia sexualidad como deseo. Entonces, junto al sexo cromosómico u hormonal, se empezó a distinguir un sexo como sexualidad o práctica erótica, una identidad sexual, definida como elección del objeto de deseo, y un rol sexual, como una serie de prescripciones culturales y de expectativas respecto a lo que es apropiado para un hombre y una mujer en cuanto a su deseo y comportamiento erótico. De este modo, el género, que se había caracterizado por la asignación de unos significados culturales, a la diferencia de los sexos, encuentra que el mismo sexo ya viene cargado de significación. Cerramos cita. Así, la palabra género
terminó significando para el feminismo, según lo dice Marta Lamas en Diferencias de Género, Sexo y Diferencia Sexual, abrimos cita, el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre mujeres y hombres para simbolizar y construir socialmente lo que es propio de los hombres, lo masculino, y propio de las mujeres, lo femenino. Cerramos cita. Pero si atendemos cuidadosamente esta forma de entender el género, veremos que de por sí es ambigua, como todas las demás, puesto que pretende ser específica, pero a la vez es demasiado amplia y vaga, y porque no dice cuáles son esas ideas, representaciones y prácticas propias de lo masculino y lo femenino que se supone que serían precisamente aquello que determinarían el género. Esto significa que, al no especificar con precisión lo que es lo propio de los hombres o de las mujeres, y siendo lo propio de los hombres y las mujeres lo que constituye el género, quedaría indefinido lo constitutivo del género, y por lo tanto, este aparente constitutivo sería incapaz de fijar la determinación de lo que el género es. En otras palabras, el género es una pura indeterminación. Pero a lo anterior podemos añadir otro aspecto igualmente problemático, a saber que dentro del feminismo existen, según Mercedes Barquet, reflexiones sobre teorías del género, hoy, al menos 11 acepciones de lo que significa género. Decimos nosotros 11 acepciones de lo que significa género dentro del marco feminista, lo cual significa, tal como lo vemos, dado que estamos en un mismo encuadre teórico, a saber el feminismo, no que hay 11 significados distintos nombrados por una misma palabra, sino que hay 11 formas diferentes en que el género puede ser género. Este es un número entusiasta si atendemos a que Mary Hawkesworth, en su artículo Confundir el género, ha podido registrar muchísimas más formas en que el género es considerado según los distintos tratamientos que los teóricos del feminismo le han dado. Todo esto significa que en sí, la categoría feminista género viola el principio de identidad, lo cual es irónico, si tenemos en cuenta que el feminismo pretende hacernos creer que el género es parte de la identidad de una persona. Ahora bien, no cabe duda de que la categoría central del feminismo contemporáneo es género, pues los feministas se han servido de esta como de un caballo de Troya para promover sus tesis y filtrar sus conceptos. Y sin embargo, pese a que los feministas nos hablen de la importancia, validez y utilidad analítica de su categoría, la cual entienden como un gran descubrimiento y aportación de las ciencias sociales que podría ser tan significativo como algunos de los descubrimientos hechos por Newton en otro campo del saber, el género es más bien una noción problemática y peligrosa. De hecho, hay que enfatizarlo, es muy peligrosa, porque es una falsa categoría. Ambigua en su origen, la noción feminista género se hace con el tiempo y de un texto feminista a otro, maleable, vaga e indeterminada. No se sabe qué es, aunque los feministas insistan en decir que es real e importante. Tan es así que los feministas no llegan a un acuerdo sobre su significado, sino unánime, ya por lo menos mayoritario. En definitiva, puede decirse que el género podría convertirse con el tiempo, de permanecer constante la fuerte incidencia del feminismo en las políticas sociales y la cultura, en la categoría más fructífera de la filosofía entre comillas. Porque es el sombrero de mago del que los feministas sacan más y más y más conejos. Pero reparemos, si no se sabe exactamente qué es el género, como parece que sucede al contrastar las distintas respuestas que los feministas dan a esta pregunta, no se puede saber si el género existe. Y, sin embargo, se le está usando para la elaboración de políticas de Estado, de leyes y de programas de estudio como si fuera la panacea para resolver las injusticias sociales. Promovido desde altas esferas del poder e instituciones de alcance internacional, una gran parte del mundo occidental está hablando del género. Pero, repetimos, para enfatizar, nadie sabe a ciencia cierta lo que es y cada feminista entiende a su manera su supuesto significado o da una distinta definición que cuando se la analiza se muestra conceptualmente frágil. Para decirlo con claridad, el género
No se sabe si es algo que pertenece al sujeto humano, si es algo de su psique, de sus tendencias afectivas y deseos sexuales, de sus sentimientos y emociones, de su comportamiento, de sus roles, de sus gestos y hábitos o de las relaciones sociales, de los juegos de poder, de la educación de los sujetos, de las expectativas sociales, de las costumbres o de las normas. El género parece ser, según lo que dicen los feministas, una carta comodín, algo perteneciente a cada una de estas cosas y a todas a la vez. Más, decimos nosotros, un concepto que es casi todo en órdenes tan distintos termina por significar casi nada, o más bien, nada significa. Si el género empieza a usarse en las leyes, en la educación, en las políticas públicas, como ya se hace de hecho, terminará por crear un desorden, confusión y más problemas de los que con su uso se intenta llegar a resolver. Introducida esta pseudocategoría en las leyes, hace por su ambigüedad igualmente ambigua la ley que la recoge, y asimismo la vuelve apta para una interpretación y aplicación arbitraria, por lo que el instrumento de la justicia puede terminar por convertirse en un instrumento de injusticia. Los efectos de esto ya se están dejando ver y algunas feministas como Alda Facio comienzan a darse cuenta de que los instrumentos jurídicos que habían sido creados bajo la suposición de la existencia del género para protección de las mujeres pueden incluso usarse contra ellas. Y esto ocurre precisamente porque el género ha disociado el concepto mujer de su realidad material biológica y ha inventado un nuevo uso para la palabra. Mujer ahora significa tanto el individuo hembra de la especie humana como el individuo humano que subjetivamente se siente ser o cree ser una mujer, con la obvia circularidad que conlleva este supuesto significado. Introducida, además, esta categoría en la educación, hace por su indeterminación igualmente indeterminado el entendimiento que intenta comprenderla y asimismo lo vuelve apto para la manipulación. En efecto, esta categoría puede acarrear confusión en las personas que asumen su validez nociológica, y esto porque a partir de ella podría creerse que los gustos o tendencias sexuales son la parte sustantiva de la identidad de una persona, pero si eso fuera cierto, la identidad sería maleable, y por tanto ya no consistiría en ser aquello que permite identificar a una persona. Tal es la cuestión que para ser coherentes con la idea de género, nadie debería asumir el género de una persona, sino que tendría que preguntarle cuál es el género al que pertenece. Pero esto significa que el género no es algo por lo cual se puede identificar a esa persona como siendo perteneciente al género al que dice pertenecer. O en otras palabras, el género no es algo identificable. Creer pues que el género es parte de la identidad no puede sino llevar a una grave confusión en los estudiantes a quienes se enseña que el género es algo real. Ya es momento pues de que comencemos a poner en duda la validez de la categoría género y a hacer crítica de lo que nos dicen que supuestamente es su significado. Al fin y al cabo, por esta pseudo categoría es que ahora es posible considerar la locura de que una hembra humana puede ser un hombre y un macho humano una mujer. Con esto el feminismo, que tiene toda la responsabilidad sobre los efectos que conlleva el uso de género, ha venido a disolver la esencia del sujeto al que tenía la intención y pretensión de defender, porque ya no se sabe ni puede definir qué es una mujer, y porque al disolver así la esencia ya no puede valorar los atributos específicos y exclusivos de la mujer ni considerarla en su justa dignidad.